Buenísimas noches a todos. Otro live sorpresa por acá. De pronto me acostumbro al live sorpresa, pero no, ya dejaría de ser sorpresa, ¿verdad? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto de ser mujer y la mierda que muchas veces cada una de nosotros experimenta porque no sabe si ser flaca, gorda, exitosa o callar mi voz, hablar o mejor no hablar, vivir mi sexualidad plenamente o no vivir mi sexualidad plenamente, salir a la calle porque tengo miedo o mejor quedarme en mi casa encerradita. Estamos como como entre polaridades en las que debemos decidir cada una de nosotras, ¿sí o no? Pero el otro día tuve uno de esos eventos en donde uno da una conferencia y estas vainas, y yo pues hablé de la mayor parte de las consultas que me llegan a mí, y son de mujeres. Y de mujeres que de una u otra forma están enfrentando o han enfrentado durante su vida temas en los que no saben muy bien cómo salir de esa situación. Por ejemplo, los abusos. Del 100% de mi consulta, por lo menos el 90% de las mujeres que están en acompañamiento conmigo han sido o han sufrido un abuso sexual o han sido discriminadas por ser mujeres o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me invitaron a que hablara de esto. Y a mí me sorprendió mucho porque en una de las conferencias estaba hablando un hombre y estaba hablando de la ira. Y la ira, claro, la ira es maravillosa. La ira, necesitamos la ira. Necesitamos aprender a gestionar nuestra ira. Los hombres tienen como una energía iracunda que rebasa los límites, entonces tienen que aprender a controlarla o manejarla de una forma en la que puedan expresarla sin obviamente bloquearla, pero más mesuradamente. Las mujeres, por el contrario, cuando nos han hablado de ira, entonces es como, marica, ¿cómo se come? Porque es como no puedes ponerte de mal genio, no puedes expresar eso, no puedes gritar, eres una histérica, entonces se va apagando nuestro fuego interno. Yo desde la semana pasada estoy trabajando un taller maravilloso que habla de 3 caras de la divinidad, y una de esas caras es Kali. A Kali le tenemos pavor porque es nuestro fuego interno de verdad, es la capacidad de ser salvajes, de rebelarnos contra lo establecido, contra lo que la sociedad nos impone muchas veces, o la mayor parte del tiempo. Y en este poder sacar lo que estamos sintiendo, ese fuego, ese ser que necesita liberación, ese ser que necesita expresión de una forma auténtica, natural, porque cada una de nosotros lo tenemos. Entonces, pues ha estado, así como les digo, como borradito, ¿no? Entonces, esta persona hablaba de la ira. Y en cuanto a la ira, pues había ciertos ejercicios que él proponía, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo, para la energía masculina. La energía masculina, como les digo, necesita aprender a manejar la ira de una forma mesurada. La energía femenina necesita aprender a sentirla, a apropiarse de ella y a poderla expresar. La mayor parte de las mujeres, porque hemos tenido una censuria, porque hemos estado señaladas, porque no nos han permitido decir lo que sentimos, expresamos y nuestra identidad, nuestra libertad, entonces nos hemos quedado calladas. Para las mujeres, lo que necesitamos es responder a ese llamado interno que nos dice basta ya, y grítale al mundo lo que estás sintiendo, tu inconformidad, tu necesidad de acabar con esa situación que está sucediendo. Entonces la recomendación, cuando lo estaba haciendo, es obviamente denuncia, porque todas tenemos, o la mayor parte, tenemos miedo. Y es así porque en el inconsciente colectivo sentimos miedo todavía de que tengamos una reprimenda que puede ser que nos quemen, que nos señalen, que pasemos hambre, que nos muramos finalmente con nuestras criaturas, que le hagan algo a nuestras criaturas, que manden a nuestros hijos a la guerra, que nosotras mismas seamos cañón de guerra, porque bueno, ya sabemos todos lo que ha sucedido.
Entonces, después de mi intervención, intervino esta persona y decía como, no, pero es que necesitas, no sé, escribir en un libro primero lo que quieres decir. No, muchas veces la mujer lo que necesita realmente es poderse expresar y poder decir y poder denunciar y dejar de ser cómplices de lo que nos sucede, de lo que hemos sido víctimas. Entonces la invitación es a eso, pero también a cuestionarnos hasta qué punto le entregamos nuestro propio poder femenino a la vida y incluso a las personas con quienes compramos consultas. Y ahí es, y yo lo hice cuando tenía mis hijos, yo iba donde un pediatra hombre que me decía cómo lactar. ¿Cuántas de nosotras vamos donde un ginecólogo hombre a que nos diga cómo es nuestro ciclo menstrual, cómo es nuestra luna, cómo se debe sentir, cómo se siente un cólico? ¿Cómo sabe un hombre cómo se siente un cólico? ¿Cómo sabe de verdad? ¿Cómo sabe cuáles son las emociones que nosotros podemos sentir o no sentir? Si además nos dijeron que eso estaba mal, que tenemos que tenerle asco, que tenemos que ser pudorosas, que nadie se entere que tenemos... Es normal en nuestra anatomía, en nuestra fisionomía, en nuestra realidad, esto es normal. Y entonces, ¿por qué seguimos yendo a que sea una persona que no vive nuestra experiencia la que nos enseña eso? Incluso si ustedes miran alrededor hay programas de hombres también, encabezados por hombres, que nos enseñan sobre menopausia. Y yo lo único que pienso es, si yo en este momento, Diana González, aquí jugando como Diana González, estoy apenas aprendiendo sobre mi ciclo menstrual, sobre mi luna, haciéndome amiga de ella porque durante mucho tiempo me enseñaron a rechazarla, a negarla, a que daba asco, a que qué pena que te vean manchada. Marica, todas nos manchamos. En algún momento todas nos manchamos. Y ahora me están diciendo que un hombre me puede enseñar lo que se siente la menopausia. Si las mujeres, si nosotras en nuestra edad, yo tengo 44 años, próximamente a cumplir 45 para quien me quiera celebrar el 14 de abril, si nosotras de esta edad estamos haciéndonos amigas de la menstruación, nuestras mamás en este momento también es como, marica, a mí eso no me lo enseñaron, y lo digo porque mi mamá me dijo, a mí eso no me lo enseñaron, a mí me daba asco, me parecía tenaz. Entonces ellas mismas también han estado en un, no sé cómo se vive la menopausia, no sé cómo entrar en contacto con ella, la alimentación que tengo que tener, porque antes no se sabía nada de eso. Entonces, también fijémonos nosotras mismas cómo en esa sororidad nos damos la mano para pues ir donde la ginecóloga, para asistir donde la persona que nos enseña a lactar, para poder entrar en contacto con alguien que tenga un acercamiento a los partos más amorosos y que no nos separen de nuestros hijos, de nuestras crías, porque eso genera una alteración en el sistema, en el reptil, en el cerebro reptil de los bebés y nosotras también. Entonces, desde allí parte de lo que quería hablar con ustedes, y es el empoderamiento para nosotras mismas. No se trata de volvernos masculinas, sí de amigarnos con nuestra parte masculina, y nuestra parte masculina es súper valiosa y tiene que ver con arriesgarnos a hacer las cosas, con ponernos una meta y poder ir por ella, porque la energía masculina es así, es penetrativa, es activa, va por lo que quiere. Sí, está bien, pero también es entrar en contacto con nuestra energía femenina y amarla y respetarla y saber que muchas veces estamos súper empoderadas y entonces es como uno se cree todo y depende obviamente de la fase del ciclo en el que uno esté, y cuando uno se siente así súper poderosa, entonces vienen las miradas de afuera como, oh, estás muy masculina, oh, eres muy ambiciosa, oh, eres una materialista. ¿Por qué querer ganar más? ¿Por qué querer vivir bien con los hijos? ¿Por qué querer escalar profesionalmente hablando? ¿Por qué encontrar una pareja que sea sólida, y sólida en todos los sentidos, emocional, física y económicamente hablando? Porque eso es ser materialista. Cuéntenme. Si lo que las mujeres tenemos es un sistema de selección que nos dice cuál es de las cosas que nos rodean,
lo que nos va a ayudar a la supervivencia de nosotras mismas, de la especie y de nuestros hijos. ¿Ah? ¿Por qué nosotras? Porque tenemos que justificar eso además. Porque tenemos que justificar que además de ser ambiciosas, porque está bien serlo, entonces no podemos ser sensuales, ¿no? Porque, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Inteligente, además sensual. Todas las reinas de belleza son brutas, ¿no? Eso nos decían. De hecho, cuando yo era adolescente, me ofrecieron ser reina de belleza. Y yo en ese momento yo dije, uy, marica, no, para mí lo más importante es la inteligencia. Entonces no. Y lo rechacé. Y en este momento digo, tan huevona. Bueno, pero como haya sido, ahora es reconocernos absolutamente hermosas, sensuales y no sentirnos mal por eso. Ustedes han visto a estos hombres cuando van por lo que quieren, cuando son económicamente activos, cuando son súper exitosos, y entonces se les nota a ellos este masculino y entonces empoderados y hasta alzan la voz, ¿no? Ellos utilizan su masculino. Nosotras, ¿por qué no podemos sonreír? ¿Por qué no podemos picar el ojo? ¿Por qué no podemos vernos bellas, oler rico, peinarnos divino y utilizar nuestro femenino para lo mismo? Tenemos que ser masculinas, no hay necesidad. Si lo escogemos, vale. Pero si nos tenemos que disfrazar para que nos tomen en serio, a su mierda. No tenemos que hacerlo así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no poder llegar de escote a una reunión de negocios? ¿A quién es el que estoy incomodando? ¿O quién es el que se está distrayendo? ¿Yo? No. Entonces que el otro asuma su distracción, asuma su deseo, asuma esto que hace poco vi una película. Era una película de la Inquisición y mostraban cómo quemaban a las mujeres y cómo existía un código hecho obviamente por hombres, en el que se mostraba cuando las mujeres estaban poseídas por el demonio y cómo incitaban a los hombres desde el deseo, desde los bailes, desde el cantar, o sea, bailar, cantar. Bueno, uno lo entiende para la Inquisición, pero en este momento, en serio, de la misma forma. Entonces nosotras nos trabajamos en nuestro miedo, tenemos redes de apoyo. Buscamos coger un taxi que sea seguro cuando vamos a salir. Entre nosotras mismas nos mandamos las placas de los carros en los que nos vamos a ir. Tenemos que pasarnos, para que los hombres lo sepan, nos pasamos las fotos de ustedes para saber si realmente podemos salir con ustedes o no. Abrimos grupos en donde sabemos y empezamos a hablar de las experiencias que hemos vivido con ustedes. ¿Por qué? ¿Porque nos sentimos muy seguras de estar saliendo? No, es al revés, es porque entre nosotras nos cuidamos. Y si nosotras nos estamos trabajando, si nosotras nos estamos queriendo, si nosotras estamos en un ambiente en el que cada vez estamos buscando, generando, actuando y realmente transformándonos, entonces desde allí nosotras también, y esto es súper importante, empezar a crear el masculino que nosotras también queremos. Y también no por conformismo, porque es que además es que si estás sola a los 15, ¿cómo así que no levantas? Si estás sola a los 24, entonces es que ¿qué pasa contigo? Si estás sola a los 33, entonces te vas a quedar solterona. Si estás sola a los 44, entonces estás jodida porque ya casi te vas a morir. Y es un tema acá de la imposibilidad de una mujer de estar sola. ¿Por qué? Nuevamente me pregunto yo, ¿cuál es la justificación en que no podamos estar sola? Y además allí hay una sensación en las mujeres de no tengo pareja, marica, no tengo pareja. Y entonces es este vacío interno, porque entre nosotras mismas, además, aquí en Colombia, por ejemplo, no sé en otros países, la verdad, pero es normal, y tampoco sé en otras ciudades, lo digo por Bogotá, pero me imagino que sí, porque en los grupos en los que estoy vienen mujeres de otras ciudades, nos decimos todavía niñas. Niñas, tengo un problema, niñas, ¿quién me vende esto? Niñas, no sé qué. Se nos olvida que la palabra tiene un poder. Y entonces desde programación neurolingüística uno podría decir como, ¿esto es en serio? ¿Todavía nos decimos niñas? O sea, nosotras mismas estamos buscando afuera un hombre súper poderoso que venga y nos proteja y que venga y sea nuestro salvador y que venga y nos provea. Bueno, hay parte de la energía masculina que definitivamente viene a proveer.
es parte de su naturaleza. Pero que nosotras no crezcamos y sigamos todavía en esa posición cómoda también es un indicativo de lo que nosotras debemos entrar a trabajar. Ahora, si ustedes miran ese estereotipo, ¿no? Pues solamente la parte física es como uno no sabe, uno no sabe qué hacer. Entonces, si tengo canas, tenaz, pero entonces si tengo arrugas, es impresionante, es horrible, y si tengo celulitis y si entonces me subí de peso, y entonces con los embarazos, ¿saben qué pasa con los embarazos? Que a uno la piel le queda flácida, las tetas empiezan a caer, la cola también, y es normal. Pero entramos en esto de tengo que estar perfecta, tengo que hacerme miles de cirugías para agradarle a quién. Bueno, yo no estoy en contra de las cirugías, solamente es una reflexión que tendríamos que hacer hacia nosotras mismas. ¿Para quién estoy haciéndome la cirugía? ¿Para mí? ¿O para conseguir pareja? ¿O para qué? ¿Para quién me estoy haciendo la cirugía plástica? Porque desde allí el enfoque, la intención cambia muchísimo. ¿Por qué? Y esto es un tema de las mujeres tenemos que seguir siendo jóvenes forever, y entonces si nos salen canitas, entonces es como, oh, y muchas mujeres ya empiezan a dejarse las canas, las amo, yo en esa todavía no he entrado, pero lo voy a hacer, y las arrugas, y entonces nos tenemos que hacer miles de cosas, face yoga, botox, nos inyectamos veneno, marica, es en serio, nos inyectamos veneno para no envejecer. Y entonces nos inyectamos acá botox y después entonces la cirugía, ¿no? Porque no podemos envejecer. En cambio los hombres, oh, es que se ven papacitos con canas, no, es que se le nota la madurez, qué delicia. Y nosotras mismas no nos damos cuenta que lo que hemos estado perdiendo tiene que ver con la madurez de la mujer. Y eso era algo que antaño se añoraba, era llegar a ese estado en el que podíamos llegar a ser primero hechiceras y luego la anciana sabia. Y había en los cuerpos de las mujeres se empieza a generar vellosidad, todas tenemos vellos, o sea, es así también. Pero entonces nos tenemos que quitar todo porque tenemos que asimilar un cuerpo de niña. Entonces nos tenemos que depilar completamente completas. Esto tampoco es, pero entonces ahora vamos a hacer el hombre lobo y nos vamos a dejar, no, como les guste, a cada una de ustedes como les guste. Pero además nos tenemos que desmanchar, o sea, nos tenemos que desmanchar las axilas, nos tenemos que desmanchar la vagina, porque entonces hay un estereotipo y la vagina para que sea pura, para que sea linda, entonces tiene que ser de determinada forma. Hoy estoy como emputada y yo creo que es porque estoy a punto, todavía no, pero ya entré en esa fase de hechicera muy relacionada con Lilith, muy relacionada también con la señora Kali. Entonces, esos estándares de belleza y vemos, ¿no? Los hombres mayores buscando trabajar con mujeres jóvenes, pero ellos muy en sus canas, en sus 50, 60, tratando de trabajar con mujeres de 20, de 35, y lo vemos desde lo que nos muestran en las películas, y vemos un súper hombre, o sea, de verdad que uno dice, sí, está papacito, no hay nada que hacer, pero 50 con una niña de 20, y es una niña de 20, y entonces la mujer no puede envejecer, no pasa, no podemos madurar. Entonces, ¿cómo nosotras mismas aprobamos eso? Y cómo permitimos que nos sigan tratando así, cómo permitimos que no podamos decidir entre nosotras mismas, no, a mí, ¿qué importa? Y yo lo he visto, y lo he visto en el gremio además. O sea, hombres muy mayores buscan a mujeres muy bonitas, mucho más jóvenes, para equilibrar. Y las mujeres ancianas, las mujeres en una edad madura, en todo este tema de astrología también tienen un conocimiento berraco, muy, muy grande, pero buscamos también escuchar a quién, porque a quién nos enseñaron en una sociedad patriarcal, a quién nos enseñaron que tenía la razón, y entre nosotras mismas nos escuchamos o no nos escuchamos, o sea, realmente seamos honestos, y cuando tenemos que tomar una decisión, ante quienes vamos, para que nos aprueben, ante el papá. Y eso ya, pues digo yo, ¿no? Pues podríamos cambiarlo para que dentro de nuestra misma naturaleza, entendiéndonos nosotras, que apenas nos estamos conociendo, porque empezamos a entender que tenemos una conexión con nuestro útero, porque empezamos a entender que tenemos una conexión también que otras criaturas de otro sexo no tienen
con el planeta, con los animales, con el medio, con las energías más sutiles. Entonces, o sea, seguimos buscando la aprobación de otras personas. Y a mí me parece clave eso, porque nos censuran en todo nivel, nos censuran. ¿Cómo? Nos censuran económicamente, entonces tenemos que cobrar menos, ¿sí? Cobrar menos, y muy probablemente tenemos hijos, hay que responder por la casa, y entonces como ella, o sea, ¿en serio? ¿Sí será? En los mismos niveles, y tenemos que cobrar menos. Porque cuando vamos a hablar tenemos que ir perfectamente puestas como si fuéramos hombres, ¿no? Y cerrarnos acá, porque qué tal y alguno se excite. Qué tal que se le pare al que lo está introduciendo a uno, imagínense, entonces se le pare, entonces, uy, no, es que ella es la incitadora, fue culpa de ella porque venía con escote. A mí nos censuran los cuerpos desnudos, pero ellos andan sin camiseta y no hay problema, y tenemos lo mismo, tenemos nipples, sí. Pero entonces estamos viendo violencia por todas partes. Y es lo que vemos en las noticias, y es lo que nos altera cada vez más el reptil, que eso viene así desde la separación de la madre con el niño en el momento del nacimiento. Y cada vez tenemos que vivir desde el miedo. Y las mujeres, lo digo porque tengo un hijo en edad de merecer aquí en Colombia, que el servicio militar es obligatorio. ¿Y quién aprobó eso? Nuevamente también me lo pregunto, ¿y quién aprobó eso? Porque el servicio militar obligatorio, violencia, más violencia. Hay casos que son muy sonados. Y yo no sé, algunas veces digo, ¿por qué putas me llegan estos casos? O sea, yo podría ser de las que reciben consultas para, no sé, fecha de matrimonio o, no sé, escogencia para cambiarse de casa, que me llegan también. Pero la consulta, y después lo entendí con el tiempo, llega por cosas que tú has vivido y que de alguna u otra forma puedes aportarle a la otra persona. Entonces, de pasar de leer solamente cartas astrales, empecé a acompañar procesos. Y es muy, o sea, llega al alma cuando uno se puede sentir identificada con la otra persona. Y luego del tiempo, porque eso no lo hago normalmente, pero es también bueno que las personas que llegan sepan que uno ha pasado por la misma mierda. Por algo sucedió. Y muchas veces, en serio, me lo pregunto y yo, marica, o sea, en serio, es que escogí esa mierda, sí. Y después digo, después de caerme, porque no nos enseñaron a morirnos, a dejarnos caer. Ajá. Mire, yo soy ariana y yo soy valiente, ¿no? Entonces uno se le mide a todo, porque la vida le muestra a uno que uno se le mide a todo. Pero hay momentos en que uno dice, ya no más. Yo soy muy sensible, tengo la luna en Cáncer, Lilith en conjunción a la luna, bueno, soy muy sensible, entonces yo percibo mi ambiente también y me cargo del ambiente. Entonces para mí es darme cuenta qué es lo que yo estoy sintiendo de mí y qué es lo que yo estoy percibiendo de los demás. Pero aprender que en caerse, en dejar ver nuestra vulnerabilidad, está nuestra fortaleza, en suavizarnos, pero no suavizarnos para callarnos. No, hay que dejar salir la ira, hay que dejar salir la furia, hay que decir no, hay que permitir que Kali se exprese, y Lilith también. Pero cuando uno llega por la noche, uno dice, ok, hoy atendí tantas mujeres, de esas tantas fueron violadas. Es impresionante. Y ver las noticias y es más o menos lo mismo. Entonces lo único que les digo es, cuando uno se cae por las noches y llora por las noches y se deja de verdad morir, atravesarlo, al otro día uno se siente mejor. Y es importante hacerlo además. Es importante sentir que
que no sabe uno cómo seguir adelante. Y después uno se para y dice, ay, me importa un culo, o sea, algo va a salir. Y uno sigue adelante. Y poder, ahí fue cuando entendí. Dije, ahí entendí por qué nací Ariana. Yo dije, ah, marica, porque hay que seguir adelante. Entonces, poder mostrarle a las mujeres que luego de haber atravesado la mierda, uno se puede parar y uno puede seguir siendo inocente, seguir tocando la vida con suavidad, seguir siendo empático, comprensivo, compasivo, pero a la vez ser fuerte, decir hasta aquí puedes llegar, es maravilloso, maravilloso. Y por eso, últimamente que he visto que a mis amigas las censuran, yo digo, malparidos, o sea, ¿cómo es posible que censuren? Y cuando uno expresa belleza, cuando uno muestra armonía, cuando uno está sentando una postura por algo que vivió, entonces la invitación es a que no nos callemos, la invitación es a que nos apoyemos, la invitación es a que sigamos generando este ambiente en el que nos dijeron que no porque las mujeres son envidiosas y se odian las unas a las otras. Eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, lo que somos las mujeres somos seres sociales y cuando estamos en compañía de otras mujeres somos más fuertes y somos más amorosas y bailamos y reímos y no nos quedemos solas porque hay no me acuerdo quién era, la rubia Inmoral creo que se llama ella, o así es el coso de Instagram, y decía como, marica, yo no soy un terreno en Cartagena para esperar que el tiempo pase a ver si alguien me compra o a ver si construyo. No, vivamos abiertamente nuestra sexualidad, empoderémonos de nuestra sensualidad, que nadie se atreva de verdad a señalarnos como putas, como fáciles, como nada que ver. Y alguien puso un post de la tusa de Shakira. A mí estoy realmente muy agradecida con la tusa de Shakira porque dejó salir su ira, dejó expresarse en su más íntimo dolor y nos ha dado a todos una lección. Y entonces la señalan, que qué es eso, que cómo puede mostrarse así. Y nada, está siendo absolutamente cruda, está siendo absolutamente virgen, porque la virginidad no está asociada a que yo no me acuesto con nadie, a que yo no tengo malos pensamientos, a que tengo que ser una monja del convento. La virginidad está asociada a que cada vez que me vengo abajo y soy capaz de recoger los pedacitos y de pegarlos en mí misma, de abrazarlos, de ser tierna, amorosa, comprensiva, compasiva y valiente, porque al otro día, como les digo, uno se para nuevamente. Es eso, esa es la virginidad más pura, cuando nos encargamos de nosotras mismas de verdad. Entonces Shakira es una diosa maravillosa, es hermosa esa mujer, porque fue capaz de gritarle al mundo todo lo que desde el inconsciente colectivo estaba mostrándose, que yo creo que muchas lo hemos hablado, pero ya tiene una repercusión increíblemente grande, entonces es para escucharlo también. Y cuántos señalamientos no hubo de parte de los hombres, ¿no? Como, uy, está entusada, pues obvio, o sea, no lo está negando, lo está diciendo de frente, estoy entusada. Y además un hombre mismo puso un post, decía mujeres entusadas, y mostraba a Shakira llorando así, desgarrándose las vestiduras con todas 3 canciones, o sea, le hizo 3 canciones a este man. Y es poquito, o sea, yo creo que esta mujer le ha hecho miles. Y después mostraban las otras tusas, y ahí vino un recuerdo de una cosa que hace muy poquito pasó acá en Colombia, y es el asesinato de esta DJ, porque el man estaba entusado también. Entonces uno dice, ok, comparaciones, ¿no? ¿Dónde está la comparación? ¿Y cómo podemos ser en esto equitativos y justos? Porque mientras uno llora y hace una canción,
o hace pataleta y porque está mal hacer pataleta, a nosotras nos matan por celos o nos echan ácido en la cara porque no quisimos aceptar una consulta, una salida, una cita. ¿A cuántas no les pegan? En la cuarentena la violencia intrafamiliar aumentó hasta el punto que las mujeres estaban más seguras en la calle, saliendo todos los días, yéndose a sus trabajos, que en su propia casa, con sus parejas. Y bueno, no sé, yo normalmente hago ¿cómo se llama? Una cosita como de los puntos de los que quiero hablar, pero lo que las invito a todas es a dejar de poner en manos de otro como nosotros nos estamos sintiendo, a donde nosotras queremos llegar, ser y lo que estamos experimentando, y empezar a escucharnos más, empezar o seguir apoyándonos entre nosotras. Otra cosa, otra cifra, no la tengo exacta, pero la mayor parte de las personas que aguantan hambre en el mundo son mujeres y niños, y de esas obviamente mamás con hijos. Y acá también, aquí hay un tema en cuanto al que viene mucho de los papás, ¿no? Yo te ayudo en la crianza, no es tú me ayudas, mi amor, o sea, ubiquémonos, es que es tu responsabilidad. En una época yo me iba a divorciar y cuando fui donde el abogado y el que era mi esposo me decía como, te voy a dejar el apartamento. Yo dije, bueno, me va a dejar el apartamento, pero pues para mí era como, esto no puede ser así porque tiene que ser en justicia, ¿no? Tiene que ser equitativo. Y cuando fui donde el abogado me dijo, acéptelo, porque si él consigue otra pareja y tienen hijos, entonces esto va a ser diferente, y normalmente lo que sucede es que los hombres se alejan de ese primer matrimonio, se alejan también de sus hijos y empiezan a vivir una vida mucho más cercana en la otra familia, y empiezan también a responder menos por sus hijos. Entonces para mí eso fue también sorpresivo, pero también lo he visto. Hombres que dejan de responder por sus hijos. Y entonces mujeres que se cuestionan y se preguntan si les cobran o no les cobran justo. No les alcanza a muchas mujeres. Y aún así hacen lo que sea para poder darle a sus hijos lo que sus hijos merecen y lo que ellas también merecen. Y eso también me parece sorprendente, muy sorprendente. Tengo una amiga que es, mire, una pilera esta mujer. Es una de las mujeres que en esa parte digo, puta, la saco del estadio. Esta mujer tenía a su hijo, que en ese momento era niño, y el papá, pues estaban divorciados, y el papá le decía constantemente al hijo como, vente a vivir conmigo, y le hablaba mal de mi amiga, y hasta que finalmente peleó como por la custodia. Y cuando fueron al juzgado, no sé en dónde fue realmente, habían hablado entre los dos, y entonces dijeron pues que mi amiga lo maltrataba, y eso no era cierto. Entonces cuando ella estaba con el niño, para que este hombre pagara alimentos, era un camello, ¿no? Entonces tenían que ir a no sé dónde se hace esto acá, bueno, a la comisaría de familia o donde quiera que se haga esto acá para acordar alimentos. Y era no puedo, solamente te puedo dar el mínimo, eso es mucho, eso es demasiado. No es para la mujer, es para su hijo. O sea, ¿en dónde cabe? Se llama violencia vicaria. ¿En dónde cabe que cuando una mujer está pidiendo los alimentos no es para su hijo? O sea, ella dijo, ok, como no me quisiste dar. Entonces después, cuando fue al revés, que él pidió la custodia, porque pues a ella le estaba yendo muy bien económicamente hablando y a él no. Entonces llegó ese momento en el que tenían que hacer el acuerdo de alimentos. Entonces ella empezó lo mismo, te voy a dar el mismo trato. A su hijo, cuando ella estaba con él,
con ella, entonces era absolutamente todo lo que el chino necesitaba, y lo que hacía ella era que le compraba absolutamente todo lo que el chino necesitaba, así en físico, pero en dinero lo mismo que me dabas tú. Entonces es nosotras mismas que aceptamos y cómo estamos dispuestas ahora a vivir el día de mañana, porque esto no se trata, y desde cómo nos estamos sintiendo hoy, la creencia de lo que sucedió, listo, la dejamos en el pasado. Entonces, en esta creencia ahorita, desde cómo nos sentimos, desde cómo lo que queremos crear hacia futuro, pero en esta realidad inmediata, cómo vamos a empezar a cambiar para que eso alrededor también siga cambiando. Porque no podemos decir que ya no hay como un despertar también de los hombres que dicen, marica, yo también soy sensible, marica, o sea, yo también me he sentido forzado a trabajar y ser el valiente, y muchas veces lo que tenía era pavor y tú no te estabas encargando. Eso también lo tenemos que reconocer. Pero para nosotras hagamos nuestro trabajo también, y no sé, mucho cariño, mucho amor. No tenemos que volvernos hombres. Es más, entre más femeninas seamos, mejor. Entre más amorosas, entre más sororidad, entre la economía, si fuese una mujer la que lo manejara, sería distinta. Y yo me acuerdo cuando yo era niña y mi abuelita era la que distribuía el mercado en la casa. Y ella hacía que todos los que llegaran a comer tuvieran un plato de comida. Y los regaños eran amorosos, ¿sí? Y yo creo que todas acá, o la mayoría, cuando hacemos mercado, pensamos en el gusto de en lo que le gustaría tal, en que nos dure todo el mes, en distribuirlo bien. Y muy poquitas mandaríamos de verdad a nuestros hijos a la guerra. Entonces, bueno, no sé, en life sorpresa, pero estoy tocada con las cosas que han estado sucediendo. Bendita luna llena. Bendita luna llena. Les mando un abrazo y un beso. Muchas gracias por haber escuchado. Muchas gracias por la barra. Sí, muchas gracias. A quienes quieran, obviamente, consulta, ya saben dónde encontrarme, ya saben cómo acceder a mí. Tengo muchas cosas al aire en este momento y viene una que me parece una locura. Yo creo que me voy a divertir como niña porque le tengo muchas ganas a eso. Pero lo primero, formación en astrología. Quien quiera formarse en astrología, Huber es un método maravilloso, completamente distinto a la astrología tradicional, que lo que hace es que nos demos cuenta que somos creadores y con una visión tripartita, porque nos habla esto de la triada y normalmente está en conjunción con eso y trae miles de cartas que normalmente en el método tradicional no tiene que estar como mirando por aparte, ¿sí? La dracónica, por ejemplo, nosotros tenemos acá la nodal y tenemos la carta causal, que es la carta de la evolución del alma y el punto de la edad, y mejor dicho, tiene cosas tan lindas. Es hermoso este método y me le medí a enseñarlo. Entonces, quien quiera aprender en clases en vivo, entonces aquí está este pechito dispuesta a enseñarle. Segundo, empieza el 20 de marzo. Segundo, para toda esta era acuariana que entra, vamos a tener una celebración con Natalia Chaparro. Y en esta celebración lo que vamos a hacer que es pues alinearnos y sembrar en lo que queremos realmente en esta nueva era, pero entendiendo que pues que el cambio viene de nosotros. Entonces, eso es el 4 de marzo. Para quien se quiera apuntar, tenemos práctica de yoga y movimiento, vamos a estar bailando, vamos a hablar de astrología, pero sobre todo vamos a alinear esta energía para soltar de verdad, que nuestro cuerpo se enseñe a dejar atrás y además recibir estos cambios que vienen en marzo. Y la última pues viene con sorpresa incluida y más adelante les cuento porque me parece delicioso. Entonces ahora sí, me despido. Un beso grande a todas ustedes y que, no sé, que cada vez encarnemos más a la bendita Lilith que yo amo.